¿Qué tal, arcanos? Mi nombre es Víctor Fajardo y estamos hoy en nuestro podcast de psicoterapia y conducta con un invitado muy especial. Él es el maestro Eduardo Briceño. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la invitación y ahora, arqueanos. Muy bien. El maestro Briceño es especialista en mindfulness aplicado a la práctica clínica. Entonces, esta sesión vamos a estar platicando acerca de atención plena o mindfulness. ¿Cómo ves? Excelente. Bueno, pues creo que quien conoce mi trabajo sabe que estoy obsesionado con el tema de atención plena, mindfulness, ¿no? Y pues va a ser un placer el poder compartirles un poquito de lo que sé. Vale, gracias. Eduardo, ¿por qué no nos platicas qué es mindfulness? Híjoles, pues yo creo que es de los temas más a veces difícil quien implementa mindfulness, ¿no? Empezar, ¿qué es mindfulness? Yo creo que hay muchos puntos de vista, ¿no? Que tal vez vamos a retomar desde estas perspectivas, ¿no? Desde la parte más tradicional, ¿no? Del contexto histórico, de donde viene, desde la perspectiva desde las neurociencias, que creo que fue mucho como donde más se inventó desde las ciencias, ¿no? Desde yo creo que de los 60s hasta la actualidad, yo creo que en los 2000s, inclusive una perspectiva más clínica, ¿no? Inclusive desde la parte contextual, con nuevos modelos donde lo integran la parte del mindfulness, ¿no? Yo creo que actualmente he pasado con diferentes definiciones, gustos. Actualmente yo creo que retomo la definición más tradicional de Jon Kabat-Zinn, ¿no? Como esa conciencia que emerge cuando presto atención de manera voluntaria en el presente, ¿no? Sin juicios, ¿no? Que a veces con mis pacientes que es como un trabalenguas, ¿what? ¿Eso cómo se come? ¿No? Me gusta pensar más el decirles esa capacidad que todos tenemos, humana, ¿no? El poder estar presentes, conscientes de tu experiencia, ¿no? A nivel sensorial, a nivel cognitivo, como también las consecuencias, ¿no? que puede tener tanto la reacción, ¿no? Como también los pensamientos, ¿no? Que está esta parte del componente de la actitud que mencionan, con esta aceptación, esta curiosidad, ¿no? Que me gusta más verlo como la ecuanimidad, que es un tema, una definición un término que usualmente no se menciona mucho con el mindfulness. Se conoce más como aceptación radical, ¿no? Que es como más común ese término, pero me gusta más definirlo como ecuanimidad. Vale. Una vez escuché una definición que me gustó mucho que decía que era percibir el momento presente sin preferencias. Oh, ya, me gusta eso. Y como que pareciera que entre más largas, más difíciles de captar las definiciones. Y esta que era pues elegante y simple, ¿no? Es percibir el momento, la experiencia, el momento presente sin preferencias. Y eso me pareció que era una buena forma de englobar el concepto de con apertura, con curiosidad, sin juicios. Entonces era así como de wow, esto engloba todo. Sí. Y bueno, como tú dices, ¿no? Está la parte más histórica, está la parte de las neurociencias, pero me gusta lo que dices porque pareciera que es como, realmente para nuestro trabajo como terapeutas es, vamos a estar con un cliente y ¿qué le vamos a decir? ¿No? Así como de, el cerebro, así como lo vamos a enrollar y lo vamos a asustar a veces, o decirle, y es que tiene que ser así, tienes que cumplir con esto y tiene que ser tantos minutos, y entonces supongo que sería mucho más fácil si somos más amables, ¿no? Al presentarle algo para que no le huya, ¿no? Que, no, a mí esas cosas espirituales, yo no creo en nada de eso, o mi religión, pues no, choca con eso. Entonces, claro, así como decir, ¿cómo podríamos llegarles de forma que no se levanten estas barreras, estas defensas, y que puedan darle la oportunidad? ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que eso con el paso del tiempo, porque yo inicié como muy desde la parte más tradicional, ¿no? Porque pues es por mi afinidad, por mi historia de vida, etcétera. Y yo quería como enseñarle tal cual como la esencia, ¿no? Del mindfulness y el budismo y todo. Y me encontré con esto, ¿no? De que pues desde su contexto, ¿no? Pues se sienten incómodos porque es, oye, pues voy a cambiar de religión, ¿no? O me tengo que ir al Tíbet, ¿no? O es algo excéntrico, o es algo especial
que no tengo y lo voy a generar, ¿no? Entonces, una manera que me gusta mucho el practicar en mis pacientes es que, pues, primero que es una experiencia básica, fundamental. Muchas veces en nuestra vida hemos sido atentos, ¿no? Mindful, ¿no? Y que de cierta forma nomás no éramos conscientes de esa experiencia, ¿no? Y me gusta como que lo vean más desde una perspectiva donde se entiendan a sí mismos. Primero saber cuando no son mindful, ¿no? Que en inglés lo han puesto como mindlessness, ¿no? Que es el efecto opuesto, ¿no? ¿Cuántas veces de la mañana, qué chancla, cuál fue el pie que metiste en tu chancla? ¿No? Así que primero la pregunta se quedan, ¿qué? ¿Por qué esa pregunta aquí, no? O sea, luego se quedan, qué caray, no me acuerdo, ¿no? Y luego les digo, ahora siente la planta del pie izquierdo. Dicen, ok, ¿no? Entonces se dan cuenta que algo que ni siquiera en psicología nos enseñan mucho, que es la atención, ¿no? De que eres atento, de que eres consciente de este momento, de tu experiencia, ¿no? Y luego, segundo, ¿qué tanto te permites experimentarlo, sentirlo, estar con él? Y ahí como que se engancha en la parte de decir, no, pues realmente, por ejemplo, un tema que creo que es común, ¿no? En todos, la ansiedad, ¿no? Sí, acepta la ansiedad, ¿no? Vívelo. Sí, gracias. No, eso lo pueden entender intelectualmente, pero solamente saben por qué no tienen que reaccionar a la ansiedad, ¿no? Pero una manera que me gusta engancharlos o que sea muy sencillo es que justamente identifiquen primero que dónde está su atención, su conciencia, de qué son conscientes en este momento. Puede ser con una pausa, que es el típico, una de las prácticas muy comunes, ¿no? Como la respiración, cómo sentir el cuerpo, ¿no? Y luego después cómo te relacionas con tu experiencia, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, y viene la parte de la, tal vez inclusive el componente de la compasión, ¿no? ¿Qué te dices cuando piensas eso, cuando sientes esa experiencia? Entonces ahí indirectamente siento que ya está siendo ecuánime, está siendo consciente, no en esa preferencia, ¿no? En su experiencia, pero también la contraparte. Y eso a veces hace muy difícil la meditación, que es, híjoles, tengo que estar con esos 5 minutos, 2 minutos, sentir esa sensación. Entonces ayuda mucho el poder explicarles, es totalmente natural no querer aceptar, no querer ser ecuánime, no querer ser mindful, ¿no? Entonces, más allá como de una definición muy precisa, ¿no? Que me quedo a la cabeza de decir cómo defino en términos muy, muy básicos, que ayuda mucho, es que la persona pueda como interiorizar esta atención y empezar a observarse a sí mismo. Entonces ya lo ven más como algo que tengo que adquirir, como algo que ya soy y que simplemente tengo que empezar a prestar atención a ello, ¿no? Ya en términos más clínicos, si podemos reconceptualizar mindfulness, yo lo vería más como una tarea de exposición, ¿no? Por eso es tan desafiante sentarnos 1 minuto o 1 hora o irnos a un retiro, ¿no? De 8 horas, ¿no? Que es el poder estar sentados y observar que aparecen pensamientos, que aparecen sensaciones, ¿no? Y ya nos estamos moviendo, ya no queremos estar ahí, estamos viendo el tiempo, ¿no? Ya van 5, hijo, le falta otros 15 minutos, ¿no? Ya creo que suena la campana, ¿no? Y ahí empiezan como a experimentar más, pues, esta experiencia directa, ¿no? Que a veces para mí ha sido más difícil, que realmente más que lo entiendan, que pueden decir, claro, pues sí, tengo que aceptar la ansiedad, porque si no, hago cosas que empeoran más mi ansiedad. Pero después, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo es que soy mindful? Entonces, algo que me ayuda mucho es que pueda guiarle su experiencia directa, ¿no? A poder primero observarse cuál es su experiencia en este momento, ¿no? Que esta parte de la atención. Luego, realmente, genuinamente, ¿te gustaría sentir esto? ¿Te gustaría tener unos pensamientos? Y el poder aceptar, pues, es que realmente no, quiero que se vayan, ¿no? Y ahí empezar a guiarlos a poder experimentar de una manera más abierta la experiencia. Es lo que yo, con el paso del tiempo, vi que era importante el tener que exponerlos a la señal introspectiva, ¿no? O sea, a las sensaciones directas y por qué es tan difícil ser ecuánime. Tú actúas entonces como un modelo, ¿no? Así como de, mira, yo me voy a sentar aquí, voy a cerrar los ojos y voy a aguantar, de alguna forma, ¿no? Sí. Aguantar, estar aquí con mi experiencia y así como de, ya ves, sí se puede. Exacto, sí. Y que inclusive que va a pasar,
No, eso es lo más difícil, esta parte de que, como esa metáfora muy común de las olas, ¿no? Aprender a surfear las olas, ¿no? El estar ahí y estar sintiendo la experiencia, porque ahí donde puede caerse como una estrategia de evitación el mindfulness, que es lo que yo empecé a ver en algunos de los programas que enseñaba hace años, que también el formato grupal es un desafío cuando se enseña mindfulness. En general yo creo que se quiere aprender cualquier habilidad. El asociarlo con estar en calma únicamente o estar zen. No. Ahí vamos a encontrar toda una serie de mitos, ¿no? Sí. De concepciones muy equivocadas de lo que significaría mindfulness. ¿Por qué no abordamos ese punto ahorita? Así como, por ejemplo, es lo mismo estar en mente en blanco, cero pensamientos, Sí. estar en paz absoluta, así como imaginarnos ese estado de reposo y de dicha que Sí. nada va a romper y así como Sí. decir, bueno, ¿realmente es eso mindfulness o no? Es parar pensamientos, bloquearlos, eliminarlos, mente en blanco, calma. ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que inclusive yo empecé con algunos de los mitos, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que me senté a meditar fui con un monje zen, ¿no? Y me acuerdo que era curioso porque estaba aquí en Guadalajara, pero de Estados Unidos, ¿no? Y tenía la tradición del zen coreano, entonces tenía todo, lo digo de broma, ¿no? Vestido como Jedi, ¿no? Todo así, ¿no? Con sus túnicas y todo. Para mí era como, wow, ¿no? He llegado a las montañas y lo único que me dijo fue, siente tu respiración aquí. Fue todo lo que me dijo, ¿no? Que para sus tradiciones es, entre menos hablas, mejor, porque metes ruido, ¿no? Muy zen, muy directo, ¿no? Que de hecho puede ayudar mucho quien somos muy rumiativos y queremos muchas razones, ¿no? Pero también, pues, vivía con muchos mitos, ¿no? En ello de estar como samurái, no solo punto, ¿no? Mi atención tiene que estar ahí fijo, ¿no? Voy a llegar a un lugar donde voy a experimentar dicha eterna y no voy a preocuparme, no voy a tener pensamientos intrusivos, no voy a sentir ansiedad. Y como voy a estar como así totalmente ecuánime y presente toda mi vida, ¿no? Y realmente te das cuenta que es como jugar las escondidas cuando empiezas a meditar. Estás y no estás, estás y no estás. Entonces yo creo que uno de los mitos primero es que pones la mente en blanco, ¿no? Que es curioso porque digo, el blanco ya es un concepto que es, tienes asociado que es opuesto a negro. Entonces les digo de broma a mis pacientes, puedes poner la mente en verde, blanco, negro, azul, naranja, lo que sea, y sigue siendo en esencia un concepto, un pensamiento, pero principalmente el efecto desagradable, que es fallé, ya me distraje, ¿no? Uno de algo que escucho mucho con mis consultantes es ¿cómo te fue con la práctica esa semana? ¿No? ¿Qué es lo que observaste que, en tus prácticas? No pude meditar. ¿Por qué no pude meditar? Es que no pude la mente en blanco. O sea, estaba divagando, estaba pensando en la junta de mañana, la junta de ayer, ¿no? Lo que hice, lo que no debí, y etcétera, ¿no? Y yo les digo, súper bien, lo hiciste muy bien, felicidades. Se quedan, ¿what? ¿No se supone que no va a poner la mente en blanco? ¿No? Otro de los mitos, ¿no? Es justamente esto, ¿no? Que vamos a llegar a un estado, ¿no? Como de iluminación perfecta, ¿no? Y nunca vamos a sufrir y sentir malestar. Entonces también es otro de los desafíos que en el día a día la práctica, ¿no? ¿Cómo te fue con la meditación? Pésimo, me sentí más ansioso, ¿no? Me sentí terrible, qué espantoso. Y eso es muy importante como terapeutas no notar, porque seguramente no vas a ir haciéndolo, ¿no? Entonces, aquello que queremos, digamos, trabajar como habilidad, que es la aceptación, se nos quema esa posibilidad de que se sientan a practicar, porque ya es algo muy aversivo, ¿no? Entonces, algo que ayuda mucho a ir venciendo los mitos, ¿no? Primero, tener una compañía, un instructor, maestros que tengan este background, esta experiencia previa, personal, que es algo que siempre se menciona mucho, ¿no? Que enseña mindfulness, que tengan al menos una práctica personal, ¿no? Ya sea meditación formal o informal, ¿no?
para que realmente cada persona que lo enseñe vaya pasado por esos momentos que te frustras y te decepcionas de la meditación, pero más bien es porque, y eso es lo que me gusta enfocar mucho, es realmente la meditación es una herramienta de indagación de tu propia experiencia, ¿no? Que medites o no medites, tu mente va a divagar. Digo, así funciona, ¿no? Como dice el mente de chango, monkey mind va a brincar de una rama a otra inevitablemente. Primero porque te quieres salvar, ¿no? El que estemos rumiando es como esa cerebro Ferrari que tenemos, ¿no? Que quiere antelar posibles escenarios, reales o no importa, lo vas a sentir y vas a reaccionar a él para sobrevivir. Y la meditación te va a permitir observar ese proceso, ¿no? Pero como me gustó eso, dice, sin esa preferencia, no quiero pensar eso más. Otro es saber poder abrazar ese malestar en el sentido de que te permites sentirlo, rompes el otro mito, ¿no? Que cuando meditas siempre te vas a sentir bien, o que está mal, más bien sentirte mal, que tienes que hacer algo para quitarte ese malestar. Entonces, esa perspectiva de indagación es, observa ese calor, ¿no? Esa tensión en la quijada, ese pesadez en el abdomen, ¿no? Y el permitirle estar con esa experiencia hasta que eventualmente, wow, pasa, ¿no? Entonces, creo que para vencer mucho los mitos, yo creo que primero esta psicoeducación, ¿no? De qué es atención plena, mindfulness, por qué el papel de la meditación formal como tal, ¿no? Pero también el que la persona se conozca a sí mismo, ¿no? Decir, mi mente sí funciona. Y creo que y está bien sentirse mal y que esa experiencia en esencia pasa, ¿no? Que viene esta parte de la impermanencia, que es también algo que no se menciona mucho cuando se aplica a nivel clínico el mindfulness. Vale. Oye, y por ejemplo, en los conceptos de meditación y de mindfulness, ¿los podemos utilizar como sinónimos? O porque hay gente que luego dice, no, es que eso no es, o hay distintos tipos de meditación. Sí, esa es muy buena pregunta. Yo creo que no son sinónimos como tal. Me gusta pensar más como el mindfulness es la habilidad, la capacidad básica, y la meditación es la técnica que entrena o cultiva esa habilidad, ¿no? Aunque como bien dice, no es la única forma de aplicar, de cultivar un mindfulness, y sería muy injusto que no esté con esa afinidad de la meditación, pero y también se va a limitar mucho únicamente en ese contexto más tradicional, digamos, ¿no? De la meditación, y como que se idealiza, ¿no? El concepto de mindfulness o conciencia o aceptación, ¿no? Pero, sin embargo, sí considero que la meditación es como uno de los mejores recursos para poder cultivarlo de manera más directa, ¿no? Como yo digo a mis consultantes, como ejemplo, la fuerza muscular. Eso ya es una capacidad que tú tienes, básica. Hay gente que tiene más fuerza, hay gente que tiene menos fuerza, ¿no? Y la meditación es como vas al gym, ¿no? Y si tú quieres hacer bíceps, no vas a ir a hacer el ejercicio de las pantorrillas, ¿no? O sea, no es que no quieras tener unas pantorrillas sexys, ¿no? Pero tú quieres es bíceps, entonces vas al aparato que está, no sé cómo se llama, nuestro aparato, que no sé mucho de gym, que nos pones, descansas los codos y levantas. Ese aparato sabemos que entrenan los bíceps sí o sí, ¿no? Entonces hay diferentes prácticas de meditación, ¿no? Que yo les digo, hay diferentes aparatos que cultivan cierta habilidad en particular, ¿no? Entonces me gusta más pensar que la meditación como la tecnología, la herramienta para cultivar las habilidades del mindfulness. Y lo veo más como en ese contexto, ¿no? Y también, que hago que también a partir de, pues parte de mi proceso de aprendizaje como terapeuta, ¿no? Como psicólogo en general, que fui conociendo otras visiones como la parte contextual conductual, ¿no? Que también es esa experiencia ahora sí que en la acción directa, ¿no? En tus relaciones, en la comunicación. Entonces también es un desafío como terapeuta el empezar hacia la meditación sin que por una parte sea únicamente exclusivo el mindfulness, porque para el tiempo
y ya no eres mindful todo el día, ¿no? Como también tener una aversión a la meditación, es decir, no nos sirve para nada, no es útil y aparte es algo religioso, ¿no? Yo he intentado tener una perspectiva más ecuánime, equilibrada, ¿no? Flexible. Más flexible en ese sentido. ¿No te gusta meditar o qué podemos ser? Ahora sí ser más consciente cuando metas tu pie en la chancla, ¿no? Pero creo que la meditación como tal, la estrategia de la meditación, el de sentarnos como tal, creo que en el contexto clínico es muy valioso porque lo vemos más como una exposición con prevención de respuestas, ¿no? Quienes, por ejemplo, evitan el sentirse mal, el estar sentado 15, media hora, es un contexto donde permite a la persona hacer las paces con eso que siente, ¿no? Y como quiere técnica de exposición, pues la persona se va a desensibilizar, a habituar y digo, va a aumentar la mecha. Entonces, lo complejo yo creo va a ser cómo enseñarle a sentarse y cómo puede mantener esa práctica para que realmente se desensibilice lo suficiente, ¿no? Esto es, que ya no sea tan reactivo a lo que piensa y siente. Vale. Entonces, podríamos decir que la manera natural de funcionar de nuestro sistema nervioso, nuestros procesos de pensamiento son automatizarlo, estar distraídos, estar divagando, o sea, eso es lo normal y lo natural. Uh-huh. Y, Sí. y esta, ya ves que le llaman piloto automático, Sí. Divagar, soñar despierto. Uh-huh. Entonces, el desarrollar esta práctica nos va a hacer que podamos estar más atentos a lo que estamos haciendo, cuando lo estamos haciendo, y esto de alguna manera se traduce en beneficios, ¿no? Así como, o sea, ¿por qué lo utilizamos en terapia? Supongo que porque es terapéutico, ayuda de alguna manera. Sí. ¿Cuáles son estas características, por ejemplo, que se ha investigado, ¿no? Que las personas que están más distraídas de alguna manera presentan más patologías y que las que están más presentes les puede ayudar a disminuir eso, ¿no? Algo así había leído, ¿no? Que sí hay una correlación entre esta manera de estar distraídos y mayores dificultades psicológicas. Sí, de hecho es mucho lo noble del mindfulness, no es que se considera que son procesos transdiagnósticos. Creo que eso es algo muy valioso en el sentido de que en diferentes diagnósticos o ciertas condiciones, ¿no? Hay algo que se mantiene en común, por ejemplo la rumia, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha información en relación a los cambios, inclusive a nivel de activación fisiológica, o sea, hay menos estrés, ¿no? Hasta cambios a nivel central, ¿no? Y yo creo que el poder abordar estos aspectos más generalizados, más procesos en común, ¿no? Por ejemplo, en la depresión mayor, ¿no? Que sabe que hay un componente de rumia, de autocrítico muy fuerte, pero también no es exclusivo, ¿no? De la depresión. Entonces, algo que se han encontrado que red de uso circuito default que dice en la línea media, ¿no? Más que verlo como algo psicopatológico, que creo que eso es mucho de la crítica actual, ¿no? De ese modelo biomédico, es verlo más como un proceso de aprendizaje, ¿no? Todo proceso de aprendizaje primero es consciente, ¿no? Y afortunadamente después inconsciente, porque qué tardado sería volver a aprender a aprovecharte las agujetas, por ejemplo, ¿no? Inclusive a nivel de conciencia, ¿qué tardado sería subirte a tu coche y tener que pensar, tengo que bajar primero la palanca no de mano, y luego tener que poner el pie en el freno? Entonces tu cerebro hace eso de manera automática y te le quita. Yo digo a mis consultantes, no va a gastar glucosa el cerebro en eso, va a ser automático. Entonces usualmente eso ayuda mucho a que los consultantes no sientan culpa por eso, por esta capacidad básica del cerebro de automatizar procesos. Entonces pareciera que eso ha sido igual para nosotros por miles de años, porque esas prácticas, como sabes, tienen al menos 2500 años. No parece que nuestra mente, que ya es un término difícil, ¿no? O nuestro cerebro ha sido el mismo, automatiza procesos, ¿no? Pero para sobrevivir. Pero no puede ocurrir con conductas de evitación o rumia, ¿no? O aspectos de querer no sentir
ciertas emociones como tal. Se automatiza también el hecho de querer evitarlo, o Sí. evitar lugares. No sufrir No y estar sufrir. cómodos Exacto, y no correr peligro. Exacto, como digo, algunos consultantes, ¿no? Que con, no sé, con cierta fobia social, ¿no? Hace cuando que no hace una fiesta. No, no me gustan las fiestas, no, me quema la gente, no tomo, ¿para qué voy a un lugar, no? Si escarbamos, puede que haya empezado, no sé, en la secundaria prepa ir a fiestas y fue algo muy desafiante el socializar. Entonces, hace todo una hábitos para evitar eso. Entonces, y puede inclusive identificarse y si es que yo soy así. Pero en esencia es una conducta de evitación para no sentir malestar. Entonces el mindfulness lo veo más como una metáfora, como cuando le pones aceite a la cacerola y se resbale, ¿no? Esto es, facilita este proceso de reaprender otras conductas, ¿no? Que a veces son opuestas a lo que ya está automatizado. Entonces esta conciencia, ¿no? Permite que facilita más bien a los consultantes que esos hábitos tan automatizados empiezan a prestarle más atención, lo procesan de manera más atenta, consciente, y también esta reacción de, oh, no quiero sentir esto y quiero evitarlo. Y ahí viene la componente de la ecuanimidad, acéptalo, obsérvalo y pasa, ¿no? Entonces, más como un estado que llegar, que creo que también ahí viene tal vez todos los efectos positivos en el de salud y psicológicos, disminución de estado, una mejora en el estado de ánimo, disminución del estrés, ansiedad. Ahora sí que todo lo que se ha reportado de benéfico el mindfulness, creo que tiene que ver más en ese contexto de desaprender ciertos hábitos, ¿no? Que no son tan saludables y aprender otros que son más saludables, ¿no? Creo que van más por ahí. Oye, Eduardo, en el caso, por ejemplo, de empezar a trabajar con un cliente y decirle, quiero que hagamos un ejercicio. O sea, ¿empezaríamos así con el mindfulness o tú sugieres que vayamos por el lado más de mindfulness es una técnica que ayuda a esto? ¿Te gustaría que lo intentemos? Es algo que digamos, conviene hacer esta educación previa para decirle a la persona, oye, vamos a entrar a esto, vas a cerrar tus ojos, vas a sentir esto, no hay problema, la idea es esa, como para ir facilitando que las personas lo hagan. Sí, yo creo que de la estrategia que más a mi experiencia me ha ayudado, porque indirecta o más bien intencional o intencionalmente he tenido la oportunidad de ir directamente al grano, ¿no? Vamos a meditar, o darle todo un proceso de psicoeducación, ¿no? Inclusive como de enganche, ¿para qué lo necesitas? Vendérselo de cierta forma, ¿no? Creo que he encontrado un equilibrio, el poder, tanto a nivel experiencial como a nivel teórico, porque también creo que facilita mucho el poder platicarles por qué es así y no de otra forma, ¿no? ¿Qué es lo que debes de tener como expectativa, ¿no? De la práctica? O así que para qué. Entonces, mucho la manera que me gusta es que sea experiencial, o sea, que lo practiquen. Y ahí depende mucho de la población, de la severidad tal vez, ¿no? En contexto clínico. Si una persona tiene ataques de pánico y lo quieres poner en un esquema corporal de media hora, creo que no es la mejor estrategia. Ni 10 minutos. Ni 10 minutos. No, Claro. sí, creo que ahí no. Ahí vienen como esas estrategias como de la meditación de la pasa, por ejemplo, ¿no? El poder guiarlo desde el mindful a la comida, por ejemplo, a mindfulness a caminar, ¿no? O esta práctica más informal que dicen que es, ¿qué tanto puedo parar y abrir mi experiencia o ser consciente de lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿No? Entonces, mucho la estrategia que a mí me ha funcionado más es tanto a nivel experiencial, a cierto nivel, y luego explicárselos, ¿no? De esa forma, en este orden, ¿no? Siento que la persona, usualmente mi experiencia es que lo aterrizan más. Oh, entonces, y ya vienen todas las dudas, ¿no? Entonces implica que cada vez que lo haga me voy a sentir tranquilo, y ahí reforzar esta parte de los mitos que estábamos hablando, ¿no? Tu mente va a divagar. Ahora sí que creo que está muy, muy lado la psicoeducación
con la experiencia directa. Y si está muy polarizado, o sea, pura meditación, como en mi experiencia, pues no entendía qué estaba haciendo, no como tal, no entendía por qué rumiaba o por qué evitamos, ¿no? O porque de repente te sentías más ansioso que Ansioso, tranquilo. ¿no? Inclusive que me sentía muy enojado, ¿no? O sea, ¿por qué estoy tan enojado? Estoy viendo una pared blanca, ¿no? Creo que ahí ayuda la parte más de psicoeducación, ¿no? Que es, oye, después estás sentado, viene un pensamiento intrusivo, un recuerdo de que te peleas con alguien, ¿no? Vas a experimentar la emoción. Y eso siempre está ahí, ¿no? Pero es diferente hacerlo cuando estás manejando en López Mateos, con sonido, tu música fuerte cantando, niños gritando, que estar sentado con ojos cerrados. Y dicen, ok, por eso lo importante es estar sentado con ojos cerrados, ¿no? Entonces yo he visto en esa estrategia, ¿no? Tanto a nivel experiencial como también esta psicoeducación y más como de la técnica como tal, de sus propios procesos, por qué vienen los pensamientos intrusivos, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿No? Creo que va más por ahí. Vale. Y yo creo que ahí también, por ejemplo, cuando estás empezando con estos ejercicios, estás trabajando de manera contextualizada, ¿no? O sea, sabes en qué momento vas a aplicarlo y sabes que dentro de tu análisis funcional de las conductas, por qué estás utilizando cierto ejercicio, ¿no? Si es para rumia, si es para sensaciones de mucha ansiedad en el cuerpo, o si es para, no sé, castigar la autocrítica y generar un poquitín de autocompasión, de amabilidad. O sea, creo que lo interesante es que a veces las personas piensan que mindfulness en el contexto clínico sería así como de llevas un rebab de lo grupal a lo individual y ahí lo tienes haciendo ejercicios, cuando en realidad sería mucho más focalizado en que la persona te presenta una problemática y entonces haces tu análisis y dices, ¿sabes qué? Ahorita que estás diciéndote todo eso, creo que nos serviría mucho hacer esto, ¿no? Te late si lo hacemos y entonces ya lo pones a hacer una práctica, ¿no? Sí. Esa sería, por ejemplo, mi experiencia, ¿no? Que te dicen, oye, pues es que estoy sintiendo esto y vale, oye, ¿te late si hacemos esto? Cierra tus ojos. Descríbelo. Siento esto, ¿no? Y entonces empieza la persona a hacer algo de mindfulness de las sensaciones corporales y te lo empieza a describir y entonces dices, bueno, es que tiene un sentido, ¿no? No nada más es que el cliente llega y tú le dices, este es nuestro programa. Exacto. Digo, no, es que llega y tenemos que trabajar para el cliente y lo que él desea en términos terapéuticos, en sus metas y objetivos. Sí, entonces, totalmente. Creo que esa parte es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, creo que vamos de alguna manera también evolucionando en nuestra práctica clínica. Sí. A mí me gusta, por ejemplo, decirles, oye, pues mira, mindfulness para mí es una potente herramienta de autoconocimiento, de descubrir, de vernos, de sentirnos. Les digo, estamos muy acostumbrados a escapar de aquí, de nuestro propio cuerpo y de nuestra experiencia, a menos que sea muy agradable si queremos estar. Exacto. Pero es así como decir, ¿quién es este desconocido? Y cuando estás con alguien desconocido no te sientes tan a gusto. Entonces yo les digo, al principio va a ser así como de como cuando te sientas en el camión así pegado con alguien que dices, ay, pues no es tan cómodo, pero en la repetición constante de estar ahí, de cerrar tus ojos y decir, estoy aquí, estas son mis sensaciones, estos son mis pensamientos, esta es mi experiencia. Como que le vas perdiendo ese rechazo, le vas perdiendo el miedo, le vas perdiendo, y entonces ahí te vas conociendo, pero en ese conocer pareciera que es un concepto que también incluye, pues te conoces, te toleras, te aguantas, te aceptas, te tratas bien. Entonces creo que a mí me gusta explicárselos así, ¿no? Es como decir, no tienes escapatoria, te sientas ahí contigo
Y van a pasar muchas cosas, como cuando los hermanos se pelean y los obligan a que se... Ay, estar ahí hasta que... Sí. Dale un beso, ¿no? Así como... Pero te obligas a estar contigo de alguna forma hasta que pasan todas estas cosas. Bueno, idealmente serían cosas como ecuanimidad, aceptación, tolerancia, reconocimiento, validación, autovalidación, amor, algo de autocompasión, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta pues conceptualizarlo así. Y creo que me ayuda, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo primero que esta parte que sea contextual, que sea dirigido a la necesidad del consultante, creo que es lo primero que tuve que trabajar con mi propia práctica clínica, porque yo vine en un contexto grupal, rebab, muy tradicional, de que esto es lo que es y eso es lo mero mero del planeta. Y es cuando empecé a ver como de manera más casos más individuales y me di cuenta que no practicaban, que no era de su agrado, que no era hasta útil, que era hasta contraproducente, ¿no? Si toda su vida justamente no han sido su mejor amigo, ¿no? O se han aprendido que las sensaciones son muy desagradables, que no son mis enemigos y tengo que pelearme con ellos y nublarme, no sentirlo, pues llega uno diciendo, sí, que el área del cerebro y que esto y que acepto la ecuanimidad y el Buda y todo eso, se escucha muy padre, pero ya cuando lo hacen dicen, wow. Entonces creo que esa sensibilidad que dices de que ya que se hace el análisis funcional, ¿no? Y agarras ese momento de las conductas clínicas, ¿no? Que son importantes, decir, oye, si hacemos este ejercicio, ¿qué te parece? Yo creo que lo más noble, y aparte creo que las personas se adhieren más a la práctica, hacerlo, intentarlo, ¿no? Y yo creo que ya retomando esta otra elemento fundamental, ¿no? Más de la ecuanimidad, lo que comentas de la compasión, creo que también eso es muy, muy importante. Yo les comento a mis consultantes, el hecho de que ya no seas tan duro contigo mismo, esto es, si es muy difícil darte esas frases de bondad amorosa, que pueda yo ser feliz, que pueda yo estar en calma, y dices, es muy cursi eso, no me gusta tanto. Ya al menos el hecho de que no te juzgues de que te juzgues, o te enojes de que te enojes, ¿no? O te pones triste de que te pones triste, ya es un acto de bondad, ¿no? Ya no le estás poniendo más peso a la mochila, ¿no? Ya no duras 5 horas dando vueltas de por qué fallaste, ¿no? En tu entrevista, o por qué fallaste en tus relaciones en el pasado, y viene implícito esta experiencia de compasión, ¿no? Esta bondad o esta autovalidación, inclusive una sensación de seguridad, ¿no? De que estoy seguro, estoy bien, ¿no? Y en un sentido como de no sentir malestar, sino yo me protejo, yo me acompaño, yo me doy la mano, ¿no? Si inclusive experiencias de vida son muy difíciles, ¿no? Mínimo en mi cuerpo hacia adentro me siento bien, ¿no? Me apoyo, me valido, y eso es un cambio totalmente, ¿no? De cómo uno vive el malestar, por ejemplo, haciendo más bondadoso con uno mismo. Claro. Oye, y entonces, si no hacemos esto de la manera más adecuada a cada cliente, podría pasar que terminan simplemente desechando la práctica, ¿no? O sea, te van a decir, no, sí lo hice, pero en realidad no. Sí. O como pasa en los cursos, ¿no? Que la gente o cierra los ojos, pero están, no sé, cantando una canción acá adentro, sí. o se quedaron dormidos. Sí, de hecho, además de que no hagan la práctica, que digamos que se quema, ¿no? La práctica, que ya no quieren hacerlo, dicen, yo hice mindfulness, pero no me sirvió, no, por una parte, o inclusive puede empeorar los síntomas a veces, ¿no? Porque una cosa es como ser consciente de las sensaciones y otra cosa es aceptarlos. Y creo que muchos se quedan como en esta parte de la atención. Ok, ya fui más consciente, ¿y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué hago con ello? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomar? ¿No? Y creo que en ese sentido hasta puede reforzar más estas conductas de evitación o esta evitación experiencial, ¿no? Que se menciona. Y creo que ahí puede ser uno de los efectos más negativos, ¿no? que puede tener. No únicamente que no lo hagan, sino que empeoren todavía, ¿no? Y creo que es
creo que, y tú sabes, ¿no? Mucho el mindfulness pues fue algo que se expandió así, ¿no? Muchísimo exponencialmente y todos lados se vemos mindfulness, pero ya a nivel clínico me di cuenta que puede ser peligroso en ese sentido, ¿no? Si quien, el instructor... Mal aplicado. Mal aplicado, ¿no? O sea, no sabemos si alguien ha tenido ataques de pánico y lo vas a hacer que sienta los ojos, o que cierra los ojos, perdón, y ponte a respirar, a sentir el cuerpo. Y siente justo aquí, ¿no? Siente aquí, ¿no? Y no hagas nada, acéptalo, ¿no? Es impermanente. Se van a sentir más vulnerables, ¿no? Y puede que ya no continúen, pero que además empeoren, ¿no? Que tomen más medicamentos, se automediquen más después de ello. Que ¿no? se sensibilizan más. Exacto. No. Vale, sí, en ese caso, bueno, yo lo he notado, sí intento tener mucho cuidado con este tipo de respuestas porque recuerdo a un cliente que empezamos a hacer un ejercicio de mindfulness de la respiración y recuerdo que lo vi y a los 2 minutos ya estaba empapado, así como Wow, sí. toda la frente y todo, y lo veía que estaba sufriendo, ¿no? Entonces, en ese momento le dije, ¿sabes qué? Para el ejercicio, vámonos a caminar. Nos salimos al parque y nos fuimos a caminar, ¿no? A sentir las plantas de los pies. Entonces, una práctica de mindfulness en movimiento, sintiendo las plantas de los pies y como estas alternativas, ¿no? Para las personas que están muy sensibles, para las personas que han experimentado traumas muy severos. Y entonces ahí es parte de nuestro trabajo estar atentos, reconocer y aplicar las estrategias que nos puedan ayudar y que no sean contraproducentes. Entonces, como bien lo dijiste, vamos a hacer mindfulness aquí en esta calle, en los sonidos, en las sensaciones de las plantas de los pies, en cosas que están más afuera, ¿no? Para que no sea completamente aversiva la experiencia y entonces que diga, no, fui con este terapeuta, odié lo que me puso a hacer y ya no pienso regresar, ¿no? Así como... Y no, o sea, no creo que queden peor, pero o sea, es como... Pues es duro hacerle frente a todas esas sensaciones. Y entonces, pues tal vez con el tiempo, con una práctica, podamos atrevernos a entrar y decir, a ver, 1 minuto, ¿no? Y ver, y entonces decir, sí se puede, ¿no? Sí puedo. Y entonces nos vamos acercando. Creo que esos clientes como con esta sensibilidad aumentada por trauma, por pánico, hay que tener muchísimo cuidado y que ellos también muchas veces quieren ver mindfulness como la herramienta perfecta para evitar y huir de sus problemas, ¿no? Y la verdad es que yo les digo, es que mindfulness es para valientes. Porque es que dicen, empiezo a meditar y en mi casa me dicen, es que eso es fugarte y eso es evitar la realidad. Y yo les digo, me parece que mindfulness es para valientes, porque sentarse y quedarte ahí y cerrar tus ojos, no cualquiera lo hace. No, ahora sí que también me gusta justamente cómo estar esto, ¿no? Que son valientes, como dicen, el camino del guerrero, ¿no? Es el guerrero al practicar, porque estás ahí, digo de broma a mis consultantes, poner la mano en el comal, o sea, observar, estar ahí presentes, ¿no? Y yo creo que, como mencionas, ya en el contexto clínico, el aspecto del trauma complejo, por ejemplo, ahí es de pincitas el mindfulness. Obviamente hemos visto que es muy benéfico, pero va a venir en su momento, ¿no? O el TEP, por ejemplo, los pensamientos intrusivos. Seguramente ha estado por mucho tiempo, o antes de ir con uno, ¿no? Evitando esas experiencias, automedicándose, durmiendo todo el día, etcétera. Y vamos a sentarnos 15, media hora a estar ahí, viendo cuándo aparece ese pensamiento intrusivo, ¿no? Creo que ahí, como mencionas, el irlo digiriendo la experiencia poco a poco, buscando otras alternativas, como mencionas, no a los sonidos, a la planta de los pies, ¿no? Ya lo estamos exponiendo de manera gradual. Ya cuando dices, ok, vamos a sentarnos, ¿no? Y vamos a observar esa experiencia directamente, inclusive hasta evocarlo, ¿no? Y también algo que rescato lo que me comentas también, la parte de la evitación, que no sea la práctica otra conducta de evitación, que es lo que, por ejemplo, a mi experiencia yo viví, ¿no?
Y eran las personas que iba a muchos retiros y me sentía que ya, ¿no? Ya, yo ya me iluminé, voy con mi maestro, hasta pensé un momento irme a Corea, raparme, todo ese rollo, ¿no? Pero no terminaba mi tesis de maestría. Lo posponía, lo posponía. ¿Por qué? Porque sabía que cuando tenía que terminar, lo tenía que defender y eso es demasiado malestar. Entonces también inclusive una estrategia que he implementado es eh, unir, por ejemplo, la práctica de mindfulness con tareas de exposición en vivo, por ejemplo, ¿no? Esto es que también el mindfulness se pueda generalizar en todos los contextos, y aquellos que inclusive pues van a consulta, ¿no? Eh, Esta parte de ir como eh, graduando poco a poco la práctica, buscar diferentes prácticas de meditación, pero un punto, cómo llegar a esa conducta o esos hábitos o esos contextos el cual el consultante pues busca apoyo y dice, no pude ser mindful, estaba rumiándolo, quería correr ahí, no. Entonces creo que inclusive esta estrategia de visualización, imaginar los contextos difíciles y luego unir la práctica de cómo se siente, dónde se siente, es una buena estrategia que he observado que es útil para que también se vaya generalizando ya cuando se sientan por cierto tiempo a sentir, respirar, que también lo pueden generalizar en esa situación más difícil. Y creo que a mi experiencia he sido menos evitativo, un poquito menos. Claro. Sí. Sí. Oye, y ahorita que hablas de tu experiencia, para terminar con nuestro episodio, ¿qué recomendaciones le darías a los colegas que nos están escuchando el día de hoy? Si dicen, no, es que yo no sé cómo voy a hacer estos ejercicios, en ACT hay un montón, pero la verdad es que no, o son muy largos, o ni si yo ni lo hago, ¿cómo los voy a poner a hacer? O sea, Sí. ¿qué le recomiendas a las personas que están ahorita como debatiéndose entre Sí. sí voy a hacer estos ejercicios o no en mi práctica? Yo creo que lo más desafiante y lo que más recomiendo es que se den la oportunidad de sentarse a practicar, ¿no? Con un tiempo muy breve, 1, 2, 5 minutos, que usualmente con el tiempo te das cuenta que el tiempo es muy variable, ¿no? La idea es qué tanto puedo tolerar estar sentado, ¿no? Qué tanto me doy cuenta de todos esos pensamientos, sensaciones. 1 minuto a 5, yo digo de broma a mis consultantes, no vas a comenzar a hacer cardio 2 horas, porque te va a doler las piernas. Comienza 5 minutos, pero sabes que es ejercicio, ¿no? Obviamente, si haces cardio 5 o media hora, pues te das cuenta dónde tus piernas van a estar más ponchadas, ¿no? De 5 a media hora, pues media hora, pero vámonos poco a poco, ¿no? Yo creo que primero que se permitan buscar grupos, ¿no? O maestros o facilitadores que les pueda orientar a cómo practicar, que se aventuren a bajar aplicaciones, no buscar libros que puedan ayudarles a poder sentarte a practicar. Luego de ahí que se fogueen totalmente a la teoría, no porque a los fundamentos. Y ahí pues podemos hablar muchas sesiones porque hay muchos modelos, muchas maneras como lo conceptualizan la práctica del mindfulness. Y posteriormente ello que investiguen una formación que les agrade, ¿no? En relación al modelo, al enfoque, pero que sea muy explícito a la clínica. Y ahí es muy importante porque todo esto que hablábamos sobre el trauma, por ejemplo, hay una mayor sensibilidad para unas personas, ¿no? Que sea un contexto clínico es fundamental, porque hay muchas formaciones de mindfulness que van de un contexto más, si bien secular, tal vez más en el sentido del yoga, por ejemplo, más, algunos lo ven desde una perspectiva más alternativa, por ejemplo. Entonces no engloban estos aspectos del trauma, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que al menos como terapeutas que tengan una formación formal, que tengan una perspectiva más clínico, ¿no? Ya sea ACT, DBT, ¿no? Que tengan este componente de mindfulness, ¿no? O los programas muy conocidos como Revap, entre muchos programas que hay, ¿no? Yo creo que en esa secuencia al menos fue como yo
lo fui aprendiendo. Fue algo más personal, ¿no? O como lo que enseña Bruno Cayun. Cayun, justamente. O Fabricio en su recopilación de todo mindfulness en los contextos clínicos. O sea, hay bastante para revisar, ¿no? Totalmente una chulada ese libro, ¿no? Que ves todo como la perspectiva desde a nivel diagnósticos como tal específicos, ¿no? Como también el proceso como terapeuta, ¿no? Entonces yo creo que mucho esta parte de primero uno hacer el ejercicio, uno aventurarse, ¿no? Como poner la mano en el comal, después foguearte, estudiar, que hay afortunadamente muy buenos teóricos, muy buenos libros actualmente, y luego tener una formación más formal, más seria. A mi punto de vista, ¿no? Y considero que sí es importante quien enseñe mindfulness, que tengan una práctica, ya sea informal, ¿no? En el día a día, pero formal. Creo que también son esas, a lo mejor es mi perspectiva, mi visión, pero considero que es importante que el terapeuta que enseña mindfulness sí se dedique unos 5 minutos al día a sentarse. No, una vez este colega mencionó, son mis 5 minutos Milky Way, ¿no? Y él para él era mindfulness, 5 minutos Milky Way, como todo mi café y lo huelo, lo saboreo, y tiene una parte de ello, pero estar sentado en López Mateos a las 7 de la noche, no, sin música y observar y ya quieres pisar y quieres pitar allá a la persona que se cruzó y poder observar esa experiencia, creo que también se aprende mucho, ¿no? Y creo que podemos ayudar más a mis consultantes, a los clientes consultantes, orientarlos más, inclusive el modelado, ¿no? El saber que pues, se puede, ¿no? El saber que es benéfico y que no va a pasar nada, ¿no? Si me permito sentir ansiedad, ¿no? Creo que va más, es como lo que puedo yo identificar como el proceso de aprendizaje. Vale. Va. Muy bien, Eduardo, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Y bueno, si quieren saber más sobre el maestro Eduardo, ¿dónde te pueden encontrar para consultas, sí, claro, o en las redes? Sí, me pueden encontrar en Instagram como SIC Eduardo Briceño o en Facebook también como SIC Eduardo Briceño. Vale, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y nos estamos viendo. Hasta luego, arcanos. Bye.